Bienvenido, bienvenida a Querido Yo. Querido Yo es un programa semanal donde hablamos de salud mental. Y soy Anne Bourgois, tu host de hoy. Y hoy tenemos a Perla, la doctora Perla. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Estoy muy contenta por estar aquí. Me encantan tus programas y todo. Gracias. Tu contenido. Muchas gracias. Ahorita te iba a decir que tu profesión me ha inspirado mucho en esta temporada en particular, lo que te comentaba ahorita. Esta temporada se trata de hablar de salud mental con otros profesionistas. ¿De dónde sale eso? Pues que yo estoy dando terapia con personas y digo, llega mucho ese tema de ovario poliquístico en la salud, o sea, que se relaciona a la salud mental, temas de tiroide, y yo me quedo así de que, ¿será que toda la gente sufre de eso? ¿O será que hay una relación con la salud mental? Porque no es casualidad que todas mis pacientes, o sea, no todas, pero una gran mayoría sufren de eso. Yo digo, no creo que sea casualidad, o sea, hay algo que ver con la salud mental, ¿no? Totalmente. Entonces, a raíz de eso, empecé a decir, bueno, quiero juntarme con gente que es su especialidad, porque, o sea, yo me puedo poner a leer, pero pues no es mi área, ¿no? Entonces, a raíz de eso digo, estaría bien padre entrevistar a una endocrinóloga, para, pues, saber cuál es su perspectiva, ¿no? O sea, en términos que todos podemos entender, obviamente, pero... Y a raíz de eso nace esta temporada de estar entrevistando a profesionistas. Y hemos tenido de todo, arquitectos, periodistas, artistas, de todo. Pero, pues, bienvenida, y Muchas te gracias. digo, tu profesión inspiró esta dinámica. Oye, pero platícame un poquito, ¿por qué, o más o menos, qué diagnósticos son los que ves en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico o con menopausia? O sea, ¿cuál es tu perspectiva desde la psicología en este subgrupo de pacientes? ¿Cuál es tu ángulo? Sí, ¿Qué es ¿cómo lo que se ves? ve? Sí, Ajá. ¿cómo lo ves? De hecho, justo ahorita estaba platicando con la gente aquí que organiza este estudio, el staff, y la chava me preguntaba de que, oye, y luego, o sea, ¿cómo se ve? Justo esta pregunta me la preguntaron ahorita y yo le digo, ok, es un tema de diálogo interno. Haz de cuenta que todos tenemos un diálogo interno, ¿no? Es como las historias que nos contamos en nuestra cabeza, lo que no hablamos, pero lo que estás pensando. Entonces, tu diálogo interno tiene diferente como tonalidades, ¿no? Hay diálogo interno muy amable, muy positivo, y hay diálogo interno, pues, muy feo, la verdad. O sea, a veces nos hablamos, yo siempre les digo a mis pacientes de que lo que tú te dices a ti mismo no se lo dirías a nadie, ni a tu perro. O sea, así. Nosotros somos el juez más más ¿no? duro y más así con más crítica y todo. Claro. Entonces le decía, todos tenemos diálogo interno y todos cuando estamos sanos mentalmente está balanceado. O sea, sí puede haber momentos donde tu diálogo no sea tan amable, pero en general tu diálogo es más compasivo, más amable, ¿no? ¿Qué pasa en mis pacientes que me dicen, tengo este diagnóstico de ovario poliquístico, algo así, ¿no? Pasa que incrementa el diálogo interno negativo y atacador hacia la persona. Y es como es una fuerza muy, o sea, yo lo detecto, de hecho yo les pregunto, ¿no te han diagnosticado con algo? Porque a veces no me lo dicen y me dicen sí, o sea, como que lo puedo ver, hay un patrón, es como que la persona es muy irracional y entiende que sus pensamientos no son reales, no son verdades, pero no puede dejar de pensarlo. Okay. Entonces lo veo, por ejemplo, en temas de relaciones, ¿no? Chavas que me dicen, es que yo sé que mi novio no me está poniendo el cuerno, no está haciendo tal, o sea, que él está comprometido, pero ese otro diálogo interno me dice que no me quiere, que no soy suficiente, que él se va a ir con otra, que esto. Ahí es donde lo detecto. De que digo, algo, o sea, hay un patrón común, eso, como es un tema de diálogo interno. Bien, muy bien, qué interesante. Sí. No sé si tú lo ves así también en la consulta. Sí, totalmente, sí. Y definitivamente sí tiene que ver con la endocrinología, sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, pues es químico al final del día, ¿no? Sí. Pero es muy diferente ese tipo de diálogo interno al diálogo interno, por ejemplo, de una persona deprimida. La persona deprimida se cree lo que piense. O sea, realmente piense que no vale, realmente piense que no es suficiente. La persona que está en un tema hormonal no lo cree.
Entonces es muy frustrante porque una parte se da cuenta de que esto no es real, no creo eso, pero a la vez no puedo dejar de pensarlo. Claro. Sí. Así, sí, Muy eso bien. pasa. Sí, eso pasa seguido. Y pues sí, ¿cómo se ligan todos estos patrones que comentas o cómo se liga la endocrinología a la salud mental? Pues por eso que acabas de mencionar esa palabra clave que se llaman hormonas. Ajá. Así es como nos ligamos la endocrinología. Y fíjate que lo que vienen siendo las hormonas, por definición así científica, se trata de un mensajero, o sea, de alguien que va a llevar un mensaje, un mensajero químico. Es segregado por una glándula. Las glándulas son los órganos que estudiamos los endocrinólogos, porque créeme que tú porque pues eres, digo, a veces la endocrinología es así como que, y como que ¿para qué sirve eso, no? O sea, ¿para qué sirve un endocrinólogo? La endocrinología somos los expertos en hormonas y las hormonas son sustancias que liberan las glándulas, que es el terreno que estudiamos los endocrinólogos. Está en todos lados. Este es el punto, que está en todo. Este mensajero va a llegar a todos lados. Sí. Y es súper clave el entender que ese mensajero tiene que tener un receptor. Entonces, menciono estas palabras porque sí es importante entender que la hormona es como la llave que va a llegar a abrir la puerta y la puerta es el receptor. Sí. Si la puerta está mal, si el receptor no está en condiciones, si la hormona, si la llave no es la correcta, no se va a poder desencadenar el mensaje de forma correcta. O si esta hormona se produce en exceso o en deficiencia. No hay suficientes receptores o hay de más. Exacto, va a haber un problema. Es lo que pasa con la serotonina en la depresión. Exactamente. O sea, es un tipo de hormona, es un neurotransmisor, pero es una Exacto. hormona. Y esto que acabas de mencionar de la serotonina es bien importante. Me gustaría desde ahorita dejarlo claro porque aquí es donde entran las especialidades, o sea, el manejo interdisciplinario con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo, con el ginecólogo. ¿Por qué? Porque una cosa es una hormona y otra cosa es un neurotransmisor. Okay. Que también no son lo mismo. Pudiera funcionar algunos como neurotransmisor, pero aquí ¿cuál es la clave? O sea, ¿cuál es la clave entre diferenciar un neurotransmisor y una hormona? La hormona tiene que viajar por el torrente sanguíneo. Si el neurotransmisor no sale del sistema nervioso central y no pasa al torrente sanguíneo, no es una hormona. Entonces, sí hay neurotransmisores que funcionan como hormonas, como la serotonina, como la oxitocina, que tiene receptores a nivel periférico o a nivel de varios órganos de nuestro cuerpo. Esta es la clave entre entender un neurotransmisor que a lo mejor nada más va a ser sinapsis entre una neurona y otra y no viaja propiamente por el torrente. Queda como en el cerebro. Exactamente. Es importante, esa es la diferencia. es importante diferenciar. Por eso no todas las patologías neuronales o neuroendocrinas las vamos a tratar exclusivamente el endocrinólogo. Sí, te tienen que ser multidisciplinario. Con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo, con el ginecólogo, con el gastroenterólogo. Y sí es bien importante entender ese manejo y también explicárselo a los pacientes, porque es así, doctora, ¿usted no me va a tratar todo? Pues no, o sea, es que no puedo yo manejarla de psicólogo y terapear esa parte o ayudarte en esa parte. Yo te puedo ayudar con la parte de las hormonas, como que el trabajo más crudo, más rudo, pero esa parte también quisiera apoyarlo por un psicólogo o por un neurólogo. Sí, ¿no? Es muy complejo porque involucras muchos médicos y mientras yo encuentro mucha frustración en las personas que tienen problemas hormonales, ¿no? Porque es como que, pues es que me dijeron de la resistencia a la insulina, entonces estoy tomando eso, pero luego la gine con el ovario poliquístico, pero luego el psiquiatra con el antidepresivo, lo que sea, llega a ser frustrante para ellos porque es como que, ay, ya, díganme nomás una persona que tengo que hacer, ¿no? O sea. Sí, en ese punto intentamos hacer una conciliación y sí, a veces la paciente, yo les digo, mira, haz conciliación con el médico con el que te sientas más en confianza, porque realmente siento que no con todos los pacientes ni todos los médicos podemos hacer ese clic, ese rapport, esa parte de me siento en confianza de poderte contar esto. Entonces, sí les comento, si tú te sientes más en confianza con tu gine y tu gine es de toda la vida y sientes que te está explicando bien, pídele al gine que te haga una conciliación de todos los fármacos, porque sí se puede. Claro que habrá fármacos que tal vez yo no domine como lo es los antidepresivos, y si le digo, bueno, vamos a preguntarle a tu psiquiatra o tu neurólogo si le parece bien utilizar este fármaco. Y al inverso, o sea, también tengo pacientes con psicología y que me dicen, mi psicóloga me comentó
Y lo veo con todo respeto, o sea, yo no lo veo como que sea atacante, digo, perfecto. Si tu psicóloga desde otro ángulo está viendo Ujú, otra cosa que a lo mejor a mí no me quieres contar o que a lo mejor yo no estoy cuestionando, me ayuda muchísimo. claro, Entonces, esa comunicación que tengamos, a lo mejor no propiamente voy a hablarle al ginecólogo, pero sí por medio del del paciente paciente, sí, y decirlo. Digo que a veces el mensaje va erróneo, lo interpretamos mal, sí, ajá. pero siento que sí se puede hacer una Sí, conciliación de esa forma para el éxito del eso paciente. está, sí, sí, cierto lo que, o sea, yo he hablado con pacientes de que no están medicados en un tema psiquiátrico y los veo pues mal, o sea, con un cuadro depresivo y demás, y les he dicho de que pregúntale a tu endocrino de que qué pasa con tu salud mental por mientras, qué podemos hacer, que, o sea, yo no puedo entrar en el tema de medicamento ni nada, o sea, hasta donde me alcance, pero le digo, sí pregunta, o sea, sí pregunta qué se puede hacer porque, o sea, a veces es como esas ganancias secundarias de que sí estamos dominando a lo mejor el tema hormonal, pero no eres una persona funcional, entonces como que, bueno, hay prioridades, ¿no? Entonces, y pues la salud mental es la base de todo, ¿no? Entonces, digo, también lo físico, pero, o sea, tiene mucho que ver también en avanzar con la enfermedad, tener el apoyo de la salud mental. Totalmente, de Ujú, acuerdo. entonces sí, sí, cierto eso que yo les he dicho de que, oye, pregúntale, haz algo, Sí, porque esto pues necesitamos ayuda, ¿no? claro. Ujú, Sí, sí, sí. muy bien. Entonces, pues nos comentas de que todas esas hormonas, las que están dentro del cuerpo, juegan un papel muy grande en el estado de ánimo. Este, ¿Cuáles son las hormonas principales o qué nos puedes decir como de esas hormonas? Mira, hay muchas formas de estudiar las hormonas. Yo creo que una forma sencilla de poderlas catalogar es por etapas de la vida. Y Mm, digo, puede ser infancia, adolescencia y edad adulta. Y los edad adulta, pues lo podemos subdividir en género, masculino y femenino, ya, u hombres y mujeres, porque realmente las patologías, habrá patologías que son comunes, pero sí son exclusivas, por ejemplo, de las mujeres que tenemos más cambios hormonales. claro. Y en ese escenario, pues habrá gente que me diga que es sexista o que discriminativo. No, 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 es son biología. hormonas, es O biología, sea, totalmente, así es. sí, Entonces, en la infancia hay ciertas patologías endocrinas que repercuten mucho en la salud mental. ok. En la adolescencia, igual, La pubertad, ¿no? De entrada, tan que no solo, es una enfermedad realmente, pero la pubertad es eso, ¿no? así es. Es un cambio hormonal y afecta mucho tu diálogo interno. Creo que es en, Así, hablen con un adolescente y lo sabrán. creo que se me hace que es en donde el diálogo interno empieza a ser más intenso, o sea, se empiezan a escuchar más el Sí, y adolescente. más irracional, o sea, tiende a ir Sí, hacia lo irracional en cosas que no están respaldadas por evidencia, cosas que no están sucediendo. Yo le llamo los bullies a nuestro diálogo interno, o sea, bueno, un diálogo interno que te maltrata es un bully. Y tenemos 12 tipos de bullies, ¿no? Entonces, uno es el adivinador, por ejemplo, te va a salir mal, no te van a querer, cosas así que adivina el futuro, que no nada está sucediendo, pero eso genera ansiedad y depresión. claro. Entonces empiezan los bullies ahí a atacar muy fuerte en la pubertad. Y tú, desde tu óptica, ¿cómo ves el papel? Digo que ahorita vamos a hablar de las hormonas de las redes sociales. Híjole. Sobre todo digo, sí en la infancia, y no voy a hablar tanto de la infancia porque no soy endocrino pediatra, pero sí hay que quedarnos claro que también las emociones y la salud mental de un niño Ujú, tiene que ver mucho con sus hormonas. claro. Pero hablemos de la pubertad, que es el en donde realmente existen hormonas, porque en la infancia las hormonas sexuales todavía no aparecen, o sea, hasta la pubertad. En la infancia te hablaremos a lo mejor de la hormona del crecimiento, Ok. de hormonas de la insulina, que Ujú. se encarga, por ejemplo, de la diabetes tipo 1 en Sí, de niños. los niños. Claro, y que también repercute en su salud mental por el entorno que tenga, o de la hormona del crecimiento porque el niño tal vez esté quedándose chiquito versus sus Ya. compañeros, y eso también influye. Sí, la comparación social. Y Claro. que, ¿sabes qué? En diabetes de niños lo que he visto es que no he visto propiamente esta parte del diálogo interno, sino que no son niños que tienen bajos niveles de energía y entonces se empiezan a deprimir porque no están haciendo cosas que les divierten, no están jugando. Por ahí lo he visto más como Sí. en niños. Sí, así es. Entonces, definitivamente que la salud mental, incluso en niños, nos afecta Sí. por el tema de estas hormonas, no de Ujú. las hormonas sexuales, porque las hormonas sexuales van a aparecer
en la pubertad, Sí. en la adolescencia. Entonces, juegan mucho, depende obviamente el género, el sexo, masculino, femenino. Y la mujer aquí es donde tenemos más desventaja, porque vamos a tener desde la pubertad, desde la adolescencia, cambios hormonales. Y esos cambios hormonales neurológicamente o bioquímicamente, pues afecta muchísimo ese diálogo interno que estás comentando. Claro. Entonces, cuando empieza estos cambios de estrógeno, progesterona, oxitocina, hormona del crecimiento, es una lluvia de hormonas que a lo mejor te pudiera yo hablar de cada una por separado, pero en realidad es un boom, o sea, es un splash de todas estas hormonas en la pubertad, y tan así que existe, por ejemplo, que no es una patología tampoco, la disforia de género o el disconfort que se tiene con los caracteres sexuales que genéticamente les tocó asignados. Sí. Entonces, que también es todo un tema, o sea, la disforia de género, pero aquí es donde más se va a notar ese disconfort que se tiene con el disfraz o con los genitales que genéticamente le fueron asignados. Entonces, digamos que esa sería como la expresión o la parte más extrema de este disconfort de hormonas. Pero también te pudiera hablar del síndrome premenstrual, que a lo mejor, pues mamá o papá, digo que ahorita pues ya somos más mamás y papás no adolescentes jóvenes para lidiar con adolescentes, pero sí, o sea, de tómate tu pastillita para los cólicos, de no sal, cómete esto y descuidamos esa parte de la salud mental en el síndrome premenstrual. Sí, no, o tener simplemente la empatía. No entrar con esos comentarios retrógradas de que, está en sus días. No, a ver. Estás hormonal. Estás hormonal. O sea, pues sí, estoy hormonal, pero no es algo que puedo cambiar ni controlar. Pero esa empatía de que, oye, pues sé que la estás pasando mal estos días, aquí estoy, o sea. Y lo que me preguntabas de las redes sociales, o sea, definitivo, en la pubertad, haz de cuenta que lo que pasa, bueno, estamos con esa explosión hormonal, tendemos a tener un diálogo interno más crítico o más irracional de no soy suficiente, etcétera. Y antes era de que, este diálogo interno se detona solo en la escuela, ¿no? Donde estoy con mis pares o por mis propios pensamientos, pero hasta ahí, ¿no? Ahora, mi diálogo interno está alimentado negativamente por todo lo que puedo ver en redes en cualquier momento. Entonces, ese es un peligro porque es como no hay descanso del diálogo interno. Es constante. Desde que me despierto, agarro el teléfono, lo veo todo el día en la escuela, pues con mis pares y luego otra vez toda la noche, ¿no? Sí, porque realmente, o sea, creo que esa parte de compararnos siempre ha existido, ¿no? Sí, o sea, lo que comentas de mis pares, de estoy en la escuela, ok. Pero no, o sea, esa comparación no acaba, sigue. Y aquí es donde la hormona oxitocina juega un papel bien importante. La oxitocina es la hormona de la adicción, es la hormona del placer, pero sí, o sea, la oxitocina la vamos a liberar con cada scroll que le quedamos al celular y liberamos esa parte de esos pulsos de oxitocina. Sí. La oxitocina no se puede liberar constantemente y no podemos tener toda esa parte de ser felices o del placer que nos da estar viendo redes sociales porque se va a convertir en una adicción. Vas a buscar más cantidad de oxitocina. Satisface. Nunca. Entonces, la oxitocina, si bien es una muy buena hormona, también hay otras formas de poder controlar la oxitocina y de que trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra, porque si no, el exceso o la deficiencia nos van a llevar a padecimientos como depresión, ansiedad, frustración y que como comentas, pues el diálogo interno sea más intenso y seamos más autocríticos y vayamos a, pues no sé, a comparar nuestro cuerpo con el de otras personas que a lo mejor pues nada tiene que ver conmigo, ¿no? Exacto. Y el riesgo que veo mucho en la adolescencia es que tu diálogo interno se empieza a fusionar como a tu ser, a tu identidad, a tu esencia. Y no hay esa distancia, ¿no? Nosotras de adultas a lo mejor te llega un pensamiento intrusivo de estoy en el periférico y voy a chocar, de que me voy a ir. Y tú tienes esa distancia para decir, es un pensamiento intrusivo, no pasa nada, tranquila, ¿no? Cuando tú fusionas con tu diálogo interno, ya no hay esa distancia. Y no lo ves. Y por más que te dicen, no lo defusionas, o sea, ese es el peligro. Entonces te digo, de las redes yo le veo como dos temas difíciles, es que la comparación
es constante, o sea, fuera de la escuela también, tus pares están siempre contigo, o sea, tus pares que realmente ni son tus pares, porque tú vas a buscar, o sea, lo que busques, vas a encontrar. Entonces, si tú quieres buscar una chava que pesa 36 kilos y que eso lo promueve, lo vas a encontrar. Que a lo mejor no hay en tu escuela, pero ahí está, ¿no? Entonces, eso es uno de los riesgos. Y el otro riesgo es esa parte del constantemente estar como reforzando, que yo pensaba que eso involucraba el tema de la dopamina, pero no sé. También, sí, okay. sí, oxitocina. No, para nada. Es que en realidad un pensamiento no nada más es oxitocina, no nada, no, o sea, son un montón de hormonas. Varias cosas. Súper. Entonces ahí a mí me preocupa porque luego llegan adultos jóvenes que tuvieron toda su adolescencia con ese scrolling constante y me dicen es que tengo TDA. Y yo, a ver, no tienes TDA, o sea, no es, puede ser que sí, ¿verdad? Pero probablemente no, solo tu cerebro no sabe, no ha estado educado a poner atención más de 3 milisegundos. Entonces, dale chance, o sea, ¿qué te parece si hacemos una desintoxicación y más o menos en un mes deberíamos de ver tu cerebro funcionando mucho mejor? Claro. O sea, a estímulos más largos de que una junta. Y así. Y ese es el entonces, esos son los dos. Sí, claro. Y ese es el peligro que yo veo en la adolescencia, en la pubertad, porque es justo cuando estás encontrando tu identidad, donde te estás tú identificando con tu tribu y decir, de aquí soy, ¿no? Entonces no te identificas con tu tribu porque siempre estás constantemente comparándote como con lo que comentas, con a lo mejor un peso de 30 kilos, a lo cual, pues en el caso porque mide unos 70 la adolescente o él o la adolescente, y pues obviamente no se va a poder identificar con esa tribu y viene pues la dismorfia corporal también. Claro. Entonces, de que son muchísimas hormonas, son muchísimas, dopamina, oxitocina, la insulina, las hormonas tiroideas y todo el cortisol. Todo eso genera un desbalance en las hormonas que va a repercutir en mi sentir físico y en mi pensamiento. Y el pensamiento de estar pensando constantemente en me tengo que comparar y tengo que pesar 30 kilos para poder ser feliz, te va a cansar físicamente, agota estar pensando. Entonces esto que comentas se me hace súper interesante porque es verdad, o sea, a veces pudieran ser patologías neurológicas, como lo comentas, sí, o sea, no niego que exista el TDA, no estamos negando que lo existan, pero a lo mejor se está sobrediagnosticando ciertas patologías que a lo mejor no son tan certeras en la adolescencia y que simplemente es eso, o sea, la exposición a 3 minutos, a 3 segundos y no poner atención más allá de eso. Sí, o sea, hay que cuestionar todo eso de que cuál es tu consumo, cuáles son tus hábitos y ustedes, pues los médicos usan mucho eso de que primero es tu estilo de vida, o sea, vamos a corregir de lo menos intrusivo a lo más, ¿no? O sea, que te receten metilfenidato es algo intrusivo, o sea, es mejor de que primero vamos a hacer ejercicio, ir al aire libre, dejar las redes, o sea, es como primero lo primero, pero luego la gente no quiere trabajar, o sea, no quiere hacer las cosas que le cuestan. Entonces ahí es donde está un conflicto, pero ¿no? Sí, fíjate que he tenido consultas con adolescentes o con jóvenes que como que no aceptan esa parte, o sea, por eso me es bien importante como que recalques este punto, porque como que no lo creen, o sea, llegan a mi consulta y luego, es de que estoy gorda, y luego yo, a ver, espérate, la gordura es muy, o sea, totalmente relativa. No se remonta al peso, no se remonta a tallas, tiene que ver con muchas cosas. Sí, entonces, tu composición también. Claro, todo, y tu salud. Y yo veo adolescentes que veo sus laboratorios insulina normal, a lo mejor sí tienen algún componente de síndrome de ovario poliquístico, pero ves peso bien, tallas bien, o sea, todo bien, glucosa bien, análisis bien. Entonces así de, bueno, ¿por qué crees que estás enferma? Y luego, estoy gorda porque yo quiero pesar 30 kilos. O sea, sí tengo adolescentes que me dicen, sí, yo quiero pesar 30 kilos. Y yo, ¿pero por qué quieres pesar 30 kilos? Por lo que comentas. Entonces así de, oye, ¿no sabes qué? Yo necesito urgentemente que me apoye un psicólogo en esta parte. Digo, yo te lo puedo explicar científicamente, pero sí necesito que trabajes en eso. Claro. Entonces, sí es bien importante que las mujeres sobre todo, pues acudan a terapia, o sea, que sí realmente pidan ayuda y indagar un poquito más en esos puntos, porque a veces vamos al endocrinólogo y es de que dame una pastilla para bajar de peso. Y yo, es que no te voy a recetar una pastilla para bajar de peso. Tú no necesitas bajar de peso, o sea, tú lo que necesitas de entrada. De entrada.
tú necesitas entender que ahorita estás sana, que eres una mujer sana, y pues, bueno, hasta que finalmente lleguen con un médico, porque van a andar buscando de médico Claro. y médico, o sea, hasta que encuentren el doctor que le diga, ¿quieres bajar de peso? Sí, ahí te va la pastilla para bajar de peso. Y no lo va a Claro, necesitar a lo mejor. que eso te va a afectar más tu balance hormonal. Estaba leyendo Totalmente. o escuchando algo de esto que decía de que todas esas pastillas que te hacen bajar de peso, o sea, que te quitan el hambre y todo, son cosas que desregulan completamente tu sistema como hormonal. Ya ahorita está muy regulado aquí en México por la Ok. COFEPRIS cuáles Sí. medicamentos están aceptados y cuáles Mm. no. Pero sí, realmente te digo, siempre vamos a siempre va a haber un médico Sí, claro. que te lo Sí, va a recetar y se que te le lo va a hace dar. fácil, ¿no? Entonces, el primer subgrupo de medicamentos para bajar de peso son los derivados de anfetaminas. Sí, Entonces, ajá. tan solo imagínate la palabra Sí. anfetamina. Es como, Entonces- ajá, de entrada dices, quiero estar tomando eso. Sí, o sea, yo realmente quiero una anfetamina para bajar de peso que me Ajá. altere todas mis neurotransmisores y que si de por sí a lo mejor ya traigo un caos en mi mente por toda la lluvia de hormonas, todavía le voy a meter un psicofármaco para bajar de peso que en realidad no me va a ayudar en nada en mi salud mental. Ajá. O sea, realmente sí hay que analizar mucho esa parte y nosotros como endocrinólogos analizamos muy bien a quién sí y a quién no. Sí. Y me toca la parte de la segunda, de la tercera opinión o simplemente que de mí se oyan a alguien más, precisamente por eso, o sea, porque quieren buscar el psicofármaco que les dé. Y es bien Sí. difícil explicarle de, es que no te voy a dar un psicofármaco para bajar de peso porque ahorita de entrada no lo necesitas. O si lo necesitas para bajar de peso, pues no te voy a ofrecer ese fármaco. Ujú. Sí. Sí, pero luchamos mucho, tanto creo en tu área que en lo mío, es como que no me pongas a trabajar, o sea, no me pongas a cambiar mi estilo de hábito, mis hábitos, ni nada. Dame algo Una pastilla. que me va, ajá. Yo les digo, o sea, yo trabajo mucho con temas de amor propio, es como mi Qué fuerte. padre, sí. Y les digo, o sea, en el amor propio yo no te puedo inyectar amor propio, o sea, tú te puedes ir a inyectar Botox, te puedes quitar nalgas, te puedes hacer lo que tú quieras. Padre. Si tú no trabajas con tu amor propio, nada de eso te va a servir, o sea, al final es fake, o sea, no, eso no te va a dar amor propio. Sí. Entonces, pero quieren así de que inyéctamelo, Sí, casi, ¿sabes? sí. Y yo, no, tienes que hacer el jale, ¿no? Y me imagino que te pasa mucho cuando se alinean con ciertos régimen alimenticios, no necesariamente dietas, pero por ejemplo, de la tiroide, temas de tiroide y todo, ovario poliquístico, tengo entendido que temas de azúcares, más que todo refinadas, como que no ayudan, ¿no? Claro, Digo, a nadie. sí, a nadie, A sí. nadie, pero El tema este que acabas de comentar de cómo explicárselo al paciente, siento que también es el trabajo que tenemos el médico, de tomarnos los Ujú. 5, 10 minutos, lo que nos tenga que tomar Ujú. en la consulta para explicarle, ¿sabes qué? Mira, es que ahorita los fármacos en tu caso no nos van a ayudar, o sea, nos va a ayudar Ujú. terapia, nos va a ayudar la dieta. Esta dieta que igual a lo mejor yo no soy la nutrióloga que te va a dejar así, mira, que comer 400 gramos de no sé Ajá. qué, pero que te voy a dar las pautas o los lineamientos para X padecimiento endocrino. El ejercicio, que como lo comentas, o sea, es el trabajo Sí. que tiene que hacer uno como paciente y que a veces no queremos hacer. Sí, no O se sea, quiere. Muy- Hay mucha resistencia. Claro, he recibido muchos comentarios, digo que no lo veo mal, pero sí me dicen, doctora, o sea, nada más vine con usted para que me diga que tengo que comer, Ujú. que tengo que hacer ejercicio Ajá. y que tengo que ir a terapia. No me va a recetar ningún fármaco. Es que ahorita no lo necesitas. Y ya Ujú. por eso, pues, somos un mal médico. Sí, claro. Entonces, bueno, digo, ok, estoy de acuerdo, no le voy a recetar eso, pero pues escuchan en su podcast para que entiendas por qué a lo Sí. mejor, ok, de entrada tú ya cubriste esas necesidades que para mí como endocrino es súper importante que tengas. Tu salud mental, que me va a repercutir en tu Ujú. salud hormonal, tu alimentación, que es la base de todos, es la base de la salud física, de la salud emocional, Ujú. y el ejercicio y la actividad Sí. física en cierto momento, porque no todos los ejercicios. Hay muchos estudios, pero digamos que a mí me gusta mucho individualizar a mi paciente y decir en qué momento estás ahorita hormonalmente Ujú. y cuáles son tus requerimientos. Porque a veces es, doctora, es que hago ejercicio 4 horas al día. 2 de kickboxing, 1 o sea, de cardio súper intenso y yo así y no bajo de peso. No, entonces, ¿sabes qué? Se me hace que ese ejercicio ahorita no te está funcionando a Sí, ti no te funciona. porque obviamente estás bloqueando tu metabolismo y tu metabolismo nos está gritando que ese ejercicio para ti no es. Y a veces les cambio el ejercicio y le digo, ¿te me vas a ir a la yoga? Ujú. No, pero es que la yoga no me gusta. Necesito meditación, necesito Ujú. que hagas introspección contigo y que Que cambies. conectes.
que conectes y que cambies ese chip que ahorita traes. No estoy diciendo que estos ejercicios cardiovasculares sean malos, sino que en cada etapa o en cada padecimiento va a ser diferente. Claro. Y por ejemplo, si quieres, hablemos del síndrome de ovario poliquístico, que ahorita está súper... Sí, iba a decir de moda, pero no sé si está Sí. de moda realmente, pero, Sí. o sea, desde mi perspectiva es como que... Pareciera una moda porque, pues como que a todos, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico. Pero es síndrome que de ovario antes poliquístico. la salud femenina no importaba, entonces yo creo que siempre, o sea, mi pensar es como siempre ha existido, pero como no importaba tanto, pues no sabíamos. Esa es una, O sea, la, no sé. la primera. La segunda es la alimentación. Claro, claro. Fíjate que hay algo, y a mí me encanta, obviamente me encanta hablar de las hormonas, pero hay un tema que se llama disruptores endocrinos. Ok. ¿Qué significa esto de disruptores endocrinos? Son interruptores de la función de tus hormonas. ¿Y en dónde lo vamos a Ok. encontrar? Principalmente en los alimentos, pero lo vamos a encontrar en muchos lados, en las cremas que nos ponemos. Oh, los deodorantes, ¿no? Los También. desodorantes, estos, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el término, los aceites esenciales. Claro, Aunque dices, es natural, es natural, a veces pero no lo natural. a veces O no, a veces sí, pero lo natural también puede tener afectos. Exacto, O sea, claro. es como, pues, la marihuana es una planta, sí, Ándale. pero tiene afectaciones. Exacto, o sea, exacto. Entonces, hay que ver este disruptor endocrino, Ok. en qué momento de la etapa de la vida de una persona está siendo introducida, en qué concentración, en qué cantidad y por cuánto tiempo. ya. Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada es la mujer que más sensibilidad o susceptible está a los disruptores endocrinos, su bebé. O sea, te estoy hablando de a lo mejor yo, en la gestación de mi mamá, a lo mejor mi mamá estuvo expuesta a disruptores endocrinos que hubo una Que ya- repercusión a mi adolescencia y por eso hay más ovario poliquístico. Oh, wow. Entonces, hay más de 1500 disruptores endocrinos que se encuentran en todos lados, o sea, en la pintura, te digo, en las cremas, en la pintura, Sí. en el tinte de En el cabello, cabello. en el maquillaje, en las cremas, en los bloqueadores solares, Wow. y eso repercute en la mamá de ese bebé Claro. que en un futuro va a ser un adolescente que a lo mejor va a querer embarazarse y va a tener ovario poliquístico. Entonces, Wow. es un tema bien Qué extenso poderoso. y a lo mejor nos da para otro capítulo. Sí, Si me vas a claro. invitar. No, yo estoy así de que hay que hablar más de eso. Sí, estás Porque bien. no hay mucha educación de eso. O sea, No. ¿dónde están? O sea, por ejemplo, No hay ¿están educación. más propensos en la comida chatarra o en la comida sana? En las dos. Las dos. Plot twist. Sí, Están en las en dos. todos lados. Están en todos lados. Sí, están en todos lados, pero tampoco quiero que se malinterprete esta información. Y yo a veces cuando el paciente me comenta, es que lo leí, el disruptor endocrino, yo, me prende la consulta, me libera mi dopamina y yo así de, sí, háblame más, ¿qué has leído? Y ya no. Entonces, el disruptor endocrino no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque obviamente que tampoco podemos llegar a tener una fobia y decir, ay, pues sí, no. no podemos dejar de comer. Claro, Tampoco. no voy a dejar de comer porque tiene un disruptor endocrino. No, a mí me gusta preguntar, o sea, ¿en qué punto tú estás hormonalmente para poder indicarte qué disruptor endocrino te voy a retirar en ese momento? Ya. Entonces, en un adolescente, el mayor disruptor endocrino lo vamos a encontrar en las hormonas que se encuentran en los alimentos naturales, como lo puede ser los animales de pastoreo, Sí, el pollo. la vaca, la carne de puerco. Pero, pues, o sea, tampoco puedo quitar y decirte, vuélvete vegana, Sí, ¿no? porque es una proteína de alto valor biológico. Entonces, ¿qué es lo Ajá. que hago? Moderar la exposición al Ok. disruptor y le digo, ¿sabes qué? Sí, No o vas sea, a comer. varías. Claro, Por eso es importante tener una alimentación variada. balanceada y Sí. variada. Ujú, Sí, porque totalmente. así de que, o que un poco de ese disruptor, un poco, pero en medida. Pero en medida, pequeñas. exacto. Entonces ya pregunto, oye, ¿cómo son tus hábitos de alimentación? No, pues que en la mañana es la leche con el cereal, en la tarde es el pollo y en la noche es el pollo. Y eso es todos los días, Sí. ¿no? Toda la semana como eso, ¿ok? Entonces hay que moderarlo. Entonces Ujú. te digo, sí, existen en todos lados, pero vamos a moderar la exposición Ok. al disruptor endocrino. Entonces no hay que tenerle miedo, pero sí, el disruptor endocrino es la contaminación, o sea, la definición es la contaminación que se encuentra en la naturaleza, producto de este ataque que le hemos dado a nuestro ambiente Ajá. y que nos está regresando a nosotros. Porque también, pues, los pescados o los peces o todo este tipo de productos del mar contienen mucho una vitamina que se llama omega 3, que el Ujú. omega 3 nos ayuda mucho en la salud hormonal, Ujú. pero también, o sea, los peces tienen su contaminación. Claro. Entonces,
esa es una de las respuestas a tu pregunta de por qué ahorita hay más ovario poliquístico. No es que esté de moda, no es que esté de moda, sino que son repercusiones de los hábitos de nuestras mamás hace 20, 15, 30 años. 30 años, de lo que pasó en mi infancia, de lo que pasó en mi adolescencia y lo que ahorita estoy haciendo para poder... que coincide con esa parte de la industrialización de la alimentación, de que menos productos naturales, o sea, más modificación hasta genética de todo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los azúcares o el gluten o el trigo? Está más ultraprocesado que... nunca, o sea, que ni en la historia de nuestras abuelitas. Entonces, ahí es el punto de que estos alimentos que están ultraprocesados, como el pan de caja, que está ultraprocesado, contiene gran cantidad de azúcar y va a funcionar como un disruptor endocrino y va a alterar las funciones de mis ovarios. Mis ovarios no van a trabajar de forma adecuada, van a liberarse muchas hormonas que son bien importantes en la salud mental, que sí me gustaría mencionarlas, como lo es la testosterona. El ovario se encarga de producir estradiol, estrógeno, progesterona, testosterona también producimos. Sí, claro. Entonces, la testosterona juega un papel muy importante en nuestras emociones y la testosterona, así como es buena para la vida sexual, para el deseo sexual, también es importante en el temperamento, en nuestro comportamiento. La progesterona, que es una hormona también muy importante, que es la hormona como de la tranquilidad, de la paz, también la necesitamos en cierto momento ovulatorio de toda mujer que está arreglando y que tiene ciclos ovulatorios. Si la progesterona no se produce o se produce de forma deficiente, vamos a tener problemas mentales, en la salud mental de nuestra mujer que no está teniendo ciclos ovulatorios. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que a lo mejor está arreglando mes con mes. No, doctora, es que tengo mis ciclos regulares. Yo arreglo mes con mes, pero eso no significa que no tenga síndrome de ovario poliquístico porque tiene ciclos anovulatorios en donde la progesterona y la testosterona están teniendo un desbalance y me va a afectar mucho. La progesterona también tiene, digo, igual ahorita si quieres lo platicamos rápidamente, en la depresión posparto. Sí. Cuando no permites otras hormonas como la oxitocina, cuando no puedes amamantar a tu bebé para crear ese vínculo y la progesterona y el estrógeno caen porque fue una lluvia de hormonas. Fue así mucho y luego caen. Sí. Entonces, si no generas tú un apego a tu bebé, un vínculo por otras hormonas como es el amamantar, el contacto físico, sí, el poder estar, o sea, físicamente, pasar tiempo, va a haber una depresión posparto. Entonces, esto mismo pasa en el síndrome de ovario poliquístico. La testosterona y la progesterona son fundamentales en la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Pues va a haber un ataque de esta adolescente hacia sí misma y la introspección mucho más acentuada. Va a haber esa parte de me siento gorda, de dismorfia corporal, de trastornos de alimentación. Sí, porque una cosa te lleva a la otra, es como una cadenita. Todo va ligado, sí, totalmente. Y a mí me gusta mucho también decirles al paciente, porque a veces sí me preguntan, ¿esto es lo más importante? No, o sea, no tus hormonas es lo más importante. Todos los seres humanos en general, sí, somos como un pastel, somos un ciclo. A lo mejor ahorita en este momento de tu etapa de la vida, estas hormonas están generando un papel más importante, pero no me descuides el ejercicio, no me descuides la meditación o la oración o lo que tú quieras, la terapia psicológica, porque al final el éxito se compone de muchas pequeñas cosas y todas son igual de importantes. A lo mejor ahorita tú sentirás que tu ovario poliquístico es lo que te trae más en descontrol. Y en referencia a cosas que la medicina ha avanzado en el tema del síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento de primera línea, pues siempre son los anticonceptivos. No estoy peleada con los anticonceptivos, que quede claro, o sea, trabajo. Te voy a explicar por qué. No lo expreso abiertamente, pero sí tengo mucho tema con los ginecólogos y a veces sí les digo, no vamos a utilizar anticonceptivo, pero hay ciertos casos que sí se necesitan. Entonces, digamos, endometriosis, digo que también hay otras formas de tratarla, pero a lo mejor si tienes un quiste muy grande y está a punto de reventar, a veces... Sí, es control de daño. Exacto. Me dice la paciente, es que usted me dijo, doctora, que las hormonas eran malas y que no debía de usarlas. Mi gine me quiere dar. No, o sea, acuérdate que estamos hablando del trabajo en equipo. Si ahorita tu ginecólogo en este momento está considerando que necesitas el anticonceptivo, úsalo. Pero ya, en cuanto se remedie el daño, vamos a intentar suspenderlo. Entonces, en ese escenario, la medicina ha avanzado mucho en el tema del síndrome de ovario poliquístico ha intentado, yo no, ¿verdad? Porque no me dedico a la ciencia, me dedico a la consulta, pero muchos científicos están el tema de los suplementos, de la suplementación. Sí. Y yo sí estoy a favor porque
he visto buenos resultados en mis pacientes y he leído muchos estudios los cuales apoyan con gran éxito el tema de los suplementos. Sí. Entonces, sí uso mucho la suplementación porque tienen buenos resultados. El tema de la alimentación y el tema de la terapia psicológica en el síndrome de ovario poliquístico. Creo que es el padecimiento hormonal de la mujer en edad reproductiva que más va a afectar su calidad de vida, su salud mental, porque afecta todo, o sea, a uno mismo, tu relación con tu pareja, la relación con tus hijos, si es que ya tienes hijos, y la relación que tengas con tu trabajo, sí, en todo. Uh-huh. Sí, de hecho, de la suplementación estaba escuchando hace poco un doctor de Estados Unidos, y él dice es que tenemos como esa cadenita metabólica, y entonces si te falta un suplemento aquí para el primer como proceso, aunque todos los demás funcionen, pues si no se da el primero, no se da todo, ¿no? Entonces, no hablaba en particular del ovario poliquístico, pero hablaba de como la importancia de hacerte como ese escaneo de qué cadena metabólica está siendo afectada y qué suplemento. Y decía de que es increíble que una persona que estaba sufriendo de tal, se toma vitamina B12 y ya, o vitamina tal de la que necesite, y como que se va resolviendo el problema. Y yo digo, wow, o sea, ¿cómo estamos todavía? Y daba el ejemplo, ¿no? Me gustó mucho porque dice, si le preguntas a un empresario de que cómo va tu empresa, cuál fue tu rendimiento el año pasado, cuánto vendiste, te podemos contestar todo, pero luego es como que, ¿y tus análisis de como vitaminas, minerales y demás, cómo andas, no? Pues sepa. Entonces, como que falta todavía como esa conexión de saber cómo estamos, ¿no? Entonces, sí. Quisiera hablar de 1000 otras cosas, pero tenemos el tiempo un poco. El tiempo, encima, ¿verdad? Sí. Pero te voy a volver a invitar. Muy bien, porque sí, hay muchísimo que hablar de eso. Igual y un día organizamos una conferencia en vivo y que nos hagan preguntas, ¿no? Sí, está súper interesante, porque sí, lo que comentabas es cierto, o sea, las hormonas sí juegan un papel muy importante. Sí, es súper importante, y queríamos también tocar el tema de la menopausia y otros temas, entonces, bueno, queda pendiente, pero quisiera cerrar con una pregunta a ti. Es una pregunta que hago para todos los invitados, para inspirar a los que nos escuchan a encontrar sus propias técnicas de autocuidado. Entonces, que nos pudieras compartir un poco qué haces tú como profesionista, como mujer, para cuidar de tu salud mental en tu diario. Ahora sí que predicar con el ejemplo, ¿no? Sí. Lo primero es la meditación, bueno, la oración. En mi caso yo soy una mujer de mucha fe. A través de la religión. Así es. Yo soy una persona de mucha fe. Cada día siempre me pongo en manos del ser que está arriba, que yo soy un instrumento. Esa es la primera. La segunda, la alimentación. Muy importante, y no satanizo los alimentos, simplemente en cada momento de mi salud hormonal, la alimentación, frutas, verduras, balanceado y variado. Tercero, el ejercicio, y por ahí siempre lo publico en mis redes sociales. Soy fan del ejercicio porque vamos a liberar endorfinas, vamos a liberar adrenalina, y eso nos va a mantener con un carácter feliz y nos va a ayudar a balancear nuestras hormonas. Entonces, esas tres cosas, es lo básico. ¿Y el sueño? Y el sueño, qué importante, claro, y el sueño, sí. No hablamos del sueño, pero es todo otro tema. Claro, es todo otro tema hormonal, sí, es otro episodio del sueño. Totalmente, sí, claro, el sueño. Hay algo que sí les saben la mayoría de mis pacientes. Casi no acudo a ver pacientes de hospital, no porque no quiera, sino porque yo sé que hay otros médicos urgenciólogos que están en ese momento de guardia, pero mi sueño también es bien importante. Sí, es que la verdad es que yo ya aprendí a decir no en la noche, porque son mis 7, 8 horas de sueño, de sueño reparador para poder rendir. Sí, claro. Sí, es como mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no consultas después de las 7 de la noche o los sábados? Y yo, pues porque para poder atenderte necesito estar bien y necesito esos días y esos espacios, o sea, no. Y eso es bien importante, digo, no lo veo mal, o sea, que yo se los diga a mis pacientes o que tú se los digas a tus pacientes, porque finalmente forma parte del ejemplo y de que vas a poder tener una consulta exitosa con el paciente. Exacto. Porque si lo consultas cansado a la 1 de la mañana y ya así de, o sea, ya nada más te estoy escuchando o fijo que te estoy escuchando y te voy a recetar, no le veo ningún caso. Sí, no se trata de eso.
Y por último, en mi salud hormonal, para mi salud mental, también son los suplementos, porque sí hay suplementos que no vamos a alcanzar a cubrir a lo mejor en la alimentación, sobre todo hablando de la vitamina D, la exposición al sol, que ahorita pues de lo que hablamos, ¿no? Nuestros trabajos son más en oficina, nos exponemos menos al sol, eso también es importante, la suplementación. De hecho, leo mucho sobre el biohacking, de usar como cosas de tu cuerpo para estar mejor, y mencionan de que 10 minutos en el sol de la mañana, o sea que no está como fuerte, de que cuando te despiertas, lo primero que haces, antes de tu café, antes de lo que sea, sales, que te dé el aire, o sea, ni siquiera el sol en la cara ni nada, pero que eso puede tener un gran efecto, o sea, es como de esos biohacks. Totalmente. Yo soy fan de esas cosas, o sea, de que, ¿qué vamos a hacer para estar bien? Totalmente, sí. A veces no me da el tiempo de hacer eso, por eso sí me tengo que tomar la suplementación. Sí, claro. Pero sí, el domingo, el sábado que puedo, sí lo hago también. Sí, claro. Sí. Okay. Ay, pues me encantó, estoy encantada. Vamos a programar otras cosas, otras dinámicas. Claro. Y pues les agradezco mucho a todos los que nos escucharon, que nos escuchan, y nos vemos para la próxima semana para otro episodio de Querido Yo.